Bien, vamos a seguir en la línea de las reformas, ¿no? Algunas que se hicieron y que después hay que ajustar. Y ahora vamos a hablar de una que se propone, a ver si después se cuenta con todo lo que se necesita para que su implementación vaya acompañada del espíritu de la reforma y no quede, no haya un desajuste como sí ha ocurrido en el tema del Código de Proceso Penal, ¿no? Y no lo digo yo, es lo que han dicho todos los actores que incluyen y forman parte de ese sistema. ¿De qué estamos hablando ahora? Estamos hablando de una reforma del sistema electoral, que también es algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo. Siempre además pero vamos a hablar ahora de esto, es el momento para proponerlo. ¿Sus razones tendrá? Y se las vamos a preguntar a quien la propone, el propio senador del Partido Colorado, Germán Coutinho. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Un poco lo que tú decías. En realidad estábamos todos juntos armando la agenda parlamentaria para el año, en el medio de una pandemia, con todo lo triste que esto está llevando, con la satisfacción también de un país que hace 9 meses le viene ganando a esta pandemia, la viene dirigiendo de una manera que realmente estamos todos conformes, que nos ha tenido preocupados y ocupados en el tema, y que hoy el eje es ese, a nivel mundial y a nivel país. El eje es la pandemia y sus consecuencias y la tristeza de... Y cualquier cosa que uno hable o tema que ponga sobre la mesa parece frívolo, innecesario, no urgente, pero la vida sigue, está muy bien. La vida sigue, el Parlamento no tiene reglamentado lo no presencial, por lo tanto nosotros en marzo, en abril, en el medio de la pandemia, estábamos concurriendo y teníamos sesiones para poder ir sobrellevando y reduciendo los daños de los problemas que esto llevaba. Y estas idas y vueltas también en el medio de una elección departamental y cientos de elecciones municipales. Y claramente la prioridad y el objetivo es ese, pero cuando estábamos armando la agenda parlamentaria, yo al final digo, entre otras cosas, también la forestación, la producción, varios temas, entre otras cosas digo, estoy trabajando desde el año pasado en una reforma electoral y algunos que otros apuntes más que venimos impulsando con proyectos que para nosotros son sumamente importantes, también capaz para buscar los tiempos y formas. Bien. Pero puntualmente nos preocupa y nos ocupa la pandemia, pero este es un tema que no podemos desviar. La gente está agotada, nosotros también, está cansado. Esto ya tiene 25 años, 4 periodos. Yo tenía 25 años cuando empezó esta reforma, ahora tengo 50. Digo, no es que la estemos toqueteando todos los días, no es que la estemos tocando todos los días, no es que la estemos cambiando. Tiene su proceso, tuvo sus cosas buenas, pero hoy la gente quiere que el año electoral sea el año calendario, sea un año. Y realmente me parece que podemos sacar lo positivo de estos 4 periodos, de cómo se votó de esta manera, pero también ahora podemos mirar eso y corregirlo. Y creo que el espíritu es el agotamiento que genera, que además la Constitución es sabia, y nos dice que las elecciones son cada 5 años, esto nos hace pasar de elecciones todo el tiempo, y esto nos permite unificar y hacer todas las elecciones un día, y el 1 de marzo que arranque el Uruguay todo, con respecto a lo municipal, a lo departamental y a lo nacional, y darle libertad a la gente. ¿Qué es lo que está pasando? Mucha gente vota en lo nacional y vota en lo departamental, bueno, que lo pueda hacer permitiéndole el cruce, que se haga el mismo día, mantenemos las internas, y después también ha generado esto, Victoria, una participación impresionante de una cantidad de gente que me ha hecho llegar en las últimas horas aportes permanentes que pueda generar también, mejorar la técnica, diríamos, del día de la elección, de cosas, detalles no menores que pueden ser importantes. Y creo que también agrega varios temas, que el diputado acumule, que los intendentes no se elijan más por convenciones, sino que se elijan directamente con la papeleta departamental, 2 candidatos por partido. Tiene varios temas que me parece que son buen escenario para ponerlo arriba de la mesa y con una apertura muy amplia para poder tener ese calor de lo que tú decías, que definitivamente no termine en esto y haya reforma. Sí. Bien, obviamente que todos los puntos que acaba de mencionar tienen, por ejemplo, su contracara, ¿no? O pueden llegar a ser cuestionables. Por ejemplo, ¿quién va a dudar que lo de acortar el periodo electoral no lo quisiéramos todos? Es obvio. Pero todo en un mismo día, yo me pregunto, ¿no termina invisibilizándose o al final vota cualquiera? Te concentras en el presidente y ya después tenés que tener claro todos los legisladores que estás votando en ese mismo momento. Bien, legisladores y presidente no se toca, son la misma papeleta. Por lo tanto,
estamos eligiendo el Senado, el diputado y la fórmula presidencial. Lo único que estamos agregando de que, más que la candidatura única, tengamos 2 candidaturas. Sí. Después también que diputado que no acumula, acumule. Senado acumula, diputado no. Junta electoral acumula. Entonces, se puede dar escenarios como, por ejemplo, en Salto me pasaba o nos pasó, con Ballistas obtuvimos más de 20.000 votos y Ciudadanos con una suma bastante menor, al kilómetro 5.000 y algo, casi el diputado es de Ciudadanos y no de Ballistas. ¿Por qué diputado no acumula? Por lo tanto, lo presidencial se mantiene. Pero que hay también creo que habló de intendentes, ediles, concejales, todos perfiles juntos. distintos. Termina la elección en octubre, vamos a noviembre para el balotaje, que se mantiene el balotaje. Sí. La primera elección de esta reforma era el último domingo de abril, la interna, que no podemos perder la interna también, porque eso le da la orgánica a los partidos políticos. Y es importante. Pero era en abril. Después, en aquel momento, nos dimos cuenta que de abril a octubre había una eternidad. Sí. Y vino a junio. Se acortaron los tiempos en ese contexto. Entonces, la interna para los partidos en junio, ese mismo día votamos el presidente de la República y el Parlamento uruguayo, el intendente y la Junta Departamental también a nivel proporcional, y los alcaldes, que es una elección casi vecinal hoy por hoy. No tiene casi connotaciones en un contexto político. Es más un vecino. Hay municipios y votos de municipios que no llegan a 1.000 personas que eligen el alcalde. Y que eso tiene una connotación muy distinta a lo político. Por lo tanto, las 3 papeletas el mismo día, definimos los alcaldes, definimos los intendentes, definimos el presidente y el parlamento, y también empezamos todos juntos. Bien. Y eso deja, por los costados también, un montón de idas y venidas que ha tenido también ese escenario. La campaña electoral. La campaña electoral, verano, enero, febrero, sí, marzo, abril, mayo. Y nosotros seguimos en campaña electoral para ver quiénes son los intendentes y los alcaldes. Bien. La gente se agotó, el sistema también, hay que reformar esto. Obviamente, me gustaría que den sus opiniones los panelistas. Le hago la última nomás, y la pregunta fea, ¿no? La poco simpática. Uno podría decir que esto de los 2 candidatos a presidente es una propuesta que le viene justo al Partido Colorado como anillo al dedo, ¿no? Pensando en lo que pasó entre Talvi y Sanguinetti, por ejemplo, cómo se complicó en conseguir un candidato que tenga la aprobación de todo el sector. Yo creo que todo el proyecto es cercano a la gente y darle libertad a la gente, permitirle cruzar, elegir y darle opciones a la gente. En vez de una opción... ¿Y por qué 2 entonces? Porque... ¿Por qué no como la Constitución del 67? Porque en ese sentido también cuando hemos hablado con otros partidos, otros entienden que hay mejores duplas en otros partidos y que esto le vendría el anillo al dedo a otro partido político que hoy se habla de 2 candidaturas que juntos serían casi invencibles. Entonces me dicen, Germán, pará con eso que se juntan estos 2 y acumulan por los 2 lados y esto es invencible. Le digo, no, acá le tenemos que sacar nombre, acá no es de director técnico exitoso de que el cuadro que gana no se toca. Yo fui 3 veces senador de la República, entonces esta reforma me serviría, me quedaría en todo contexto. Es no pensar en un contexto y sí dar otras opciones al sistema político. Pero fíjese el ejemplo que usted me ponía. Nosotros en junio gana legítimamente la elección Talvi. Yo, de un día para el otro, Colorado primero por herencia, después por convicción, 7 campañas electorales, participé hasta la del 84 con 14 años, una vida. Me encuentro con algo totalmente novedoso en julio, me pongo a disposición, ganó la interna, pero empiezo a ver un escenario de que empieza a llegar un candidato en donde casi tiene todo el poder del partido, impulsa casi una campaña presidente-senado votando las 600, y empieza a dejar algunos que otros sectores que no nos empezábamos a sentir tan representados. Íbamos, impulsábamos, pero había un contexto de falta de representatividad o de que el candidato tenía su propia lista oficial, diríamos. Esto va a hacer de que si algún candidato gana y tiene después ese oficialismo o ese perfilamiento muy personal, termine que vamos con el otro candidato. Tenés otra opción. Siempre tenés más libertad, siempre tenés más opciones. Y acumulan, gana el partido, balotas por partido y más oportunidades. Y también, Victoria, se presentan 7, 8, empiezan a mirar de que no llegan o empiezan a ver de que en realidad es para posicionarse y se bajan candidatos un mes antes, 2 meses antes. Ahora no va a suceder, porque pueden ir hasta el final porque hay lugar para 2. Hay cosas positivas también. Pero, ¿y en los hechos cómo sería? Porque, por ejemplo, de mantenerse una coalición, el partido multicolor llamado, ¿no? ¿Iría con cuántos candidatos entonces? Y en estos momentos con 10. Quedarían 2
Y esos dos van a noviembre. El que gane de esos dos, del partido que gane, va a noviembre. Pero iríamos con 10 candidatos a octubre. Bien, ¿qué piensan ustedes, Pepe? Yo creo que es una iniciativa bien interesante. Ya nos dirá el senador después qué mayorías se necesitan para llevar adelante 2/3. la misma, 2/3. Y contrariamente a lo que se puede llegar a plantear de que estamos en medio de la pandemia, creo que también es el momento. Porque no me imagino, y lamentablemente uno quiere ser positivo, pero quizás esto vaya para largo todavía, teniendo en cuenta lo que falta con la llegada de las vacunas, etcétera, etcétera. Y no me imagino ya el año que viene estar de nuevo en campaña, porque creo que sería muy mal visto por la ciudadanía en general. ¿Y sabés qué, Pepe? Sí, Cambiar las reglas sin los nombres, porque hoy no hay ningún candidato proclamado. claro. Después va a haber candidatos proclamados y los cambiamos según de acuerdo a los perfiles o los nombres. Creo que también alivia la tarea del Ejecutivo, que no se desprende de gente, de cuadros importantes, porque lo tiene que hacer naturalmente para entrar en la campaña. Lo mismo en la tarea legislativa. Así que yo lo veo bien interesante. No sé cuál es el sondeo dentro de... No, a nivel político, en primera instancia, lo que decía Victoria, este no es el tiempo. Sí, claro, no está en agendas, pero realmente, en realidad, hay una participación importante de políticos en los medios y de la gente. Hay gente que me manda ideas hasta del voto observado, de ser candidato a alcalde y concejal, de cómo proclamar. Digo, Sí. tiene una batería de una ingeniería impresionante de temas. Y el calor político fue inmediato de todos los partidos, como diciendo, sí, esto no puede seguir así. No se puede postergar. Lo tenemos que cambiar, estamos todos cansados y agotados y además sentimos que la gente está cansada, que la gente está agotada, que no quiere tanto escenario electoral y tanta disputa y quiere más salidas, soluciones y nosotros estamos poniendo casi gran parte de nuestra rutina, todo el tiempo, nuestra energía en la ingeniería electoral y no lo que tenemos que hacer. Y eso me parece que lo tenemos que corregir también. Me queda una duda, hablando de la gente, usted aduce la libertad del elector, ¿no? Sí, claro. Pero si son dos candidatos, por ahí, supongamos que yo fuera, no sé, Blanca, entonces van por la candidatura a la calle o, no sé, Sartori, ponele, ¿no? Pero yo no votaría capaz a uno de esos dos como presidente. ¿Se entiende a lo que voy? Finalmente no sé a quién estoy votando. Y vota el candidato Colorado, o vota el candidato de Cabildo, o del Partido Independiente, del Partido de la Gente. ¿Y usted cree que es tan fácil en este país con la tradición? Lo que sí es seguro que si no llega al 50%, después va a tener que votar a uno de dos, de acuerdo al balotaje. Por lo tanto, digo, también puede haber... Una cosa es la instancia del balotaje. Elección parlamentaria. Lo único que antes de lo que hace en la interna es hacerlo después en la nacional, tener dos opciones, dos candidatos. Me parece que eso es importante. Y después la libertad del elector. Yo vivo en una localidad del interior de Canelones y puedo votar el candidato a alcalde del Frente Amplio, el candidato a intendente Blanco y el presidente Colorado. Le estoy dando, y hacemos todo el mismo día, ahorramos energía, ahorramos en todos los escenarios, le damos más trabajo seguramente a quienes hacen las campañas políticas, porque hay que generar los ejes de campaña, un montón de cosas. Pero también eso unifica un poco todos los contextos del Uruguay, eso de que en realidad también los temas departamentales o los temas nacionales nos unifica un poco en todos los contextos de buscar un poco más que seamos todo un solo país y no dos países como somos ahora, el interior y la capital. A ver, ¿cómo lo ves, Selva? Bueno, yo primero creo que la reforma debe hacerse porque es bastante insostenible la situación que estamos viviendo. Segundo, porque además ahorraríamos bastante plata. Y yo creo, no sé si será tu reforma, capaz que es otra, pero sí me parece que hay que poner el tema sobre la mesa ahora. Digo tu reforma porque me pongo a pensar en la multiplicación de las listas, que a veces uno va a votar y hay, no sé, 70 listas para elegir y la gente no sabe, y uno ve todo el papel que se tira, todo el esfuerzo, todo el costo que significa la impresión de listas. Capaz que la reforma tiene que ser todavía más audaz e ir a una votación digital a futuro, y todavía más audaz y capaz que hay que votar tipo sábana y no por gente que uno de pronto vota al primero, pero resulta que después termina saliendo el segundo, porque el primero, si ganó ese partido, va al Ejecutivo y sale el segundo, que uno ni lo conoce ni sabe nada, y sin embargo después está sentado en el Parlamento. Entonces, yo iría todavía a una libertad mayor del elector en el sentido de cruzar sí los votos, estoy de acuerdo. Y hablábamos algo que tú preguntaste, que él dijo recién, hablábamos en la tanda sobre el tema de las campañas. Yo he hecho muchas campañas políticas
Y sé que hay ideas fuerzas que hay que manejar y que tienen que ser muy fuertes y muy contundentes, por algo se llaman idea fuerza. Entonces, no es lo mismo la idea fuerza para elegir un presidente que la idea fuerza para elegir un intendente. Nos guste o no nos guste, los problemas locales son diferentes y hay que atenderlos para que la gente realmente se consustancie con el intendente comparado con el presidente. Entonces, habría que estudiar un poco más, por eso me gusta la idea tuya de que sea abierto, que este es un planteo abierto para escuchar a los demás. Por eso no es mi reforma, si llega a ser mi reforma seguro ya no sale. Claro, O sea, por la eso reforma digo, de todos. debe ser la reforma de todos, pero yo creo que habría que estudiar mucho más estas dos cosas que yo digo, ¿no? Primero, cómo juntar y cómo no atribular al elector que cuando entra al famoso cuarto secreto se encuentra con un panorama de listas que realmente es, si no llevo la lista en la mano, y eso exige dobles o triples impresiones, lo que se gasta en este país en la impresión de listas, en lugar de usarlo de pronto para hacer cuadernolas y repartirlo en las escuelas, es brutal en Pero papel. tenemos también Entonces, un sistema electoral fantástico. Pero que no sé sí, si es tan fantástico, bueno, por esto que yo te digo. Pero sí porque, con unas garantías que nadie lo no, cuestiona yo nunca. no niego las garantías, pero yo digo, muchas veces te encontrás sentado en el Parlamento gente que nadie conoce, porque estaba en la lista como segundo, tercer suplente de... Y nadie lo votó a ese personaje. Pero lo que pasa es que el primero y el segundo ganó ese partido y el primero y el segundo se fueron al Ejecutivo o a un cargo de dirección en algún ente, etcétera. Y te encontrás con eso que yo digo, de que la gente no votó a esa persona. Sin embargo, esa persona Eso es un hecho figura... real. Hoy en el Senado quedamos 5 de... Y bueno, tú me estás dando la razón. Pero también eso es parte de la ingeniería de los partidos políticos. Bueno, que a no eso tienen voy, por qué perder. a eso No cayeron, voy. no iban pasando por el palacio. Pero a y eso cayeron voy. ahí. Que Los puso un partido. esa ingeniería electoral, que yo no la domino ni la conozco, pero siempre la he cuestionado, termina no siendo fiel al voto del elector. Entonces, ¿cómo cuidar de que lo que vos elegís realmente sea lo que se representa? ¿Cómo además ahorrar también en esfuerzo y cómo hacer que justamente pasa ahora, ¿no? De pronto ganó un partido en un departamento y el intendente es de otro partido totalmente distinto. Quiere decir que el elector de verdad no quiere un intendente de ese partido. Nos ha pasado, ¿no? En esta elección, A ver. en otras anteriores. Pero Esa es la pregunta. un tema comunicacional importante. Por ejemplo, en mi partido, en el Partido Colorado, las listas al Senado se conforman de acuerdo a lo que convenimos en la selección interna. De la manera que vamos a dar los resultados en la interna termina siendo el contexto nacional. Yo estuve en el Senado porque gané las 3 últimas internas, las 2 primeras con otro sector y esta último. Eso en las la cual, internas, entonces, pero si gané agregás un las segundo internas de mi candidato a partido, la presidencia... terminé en un posicionamiento importante en el Senado, lo cual me hizo terminar el Senado 3 veces. Hay una ingeniería en los partidos. Sí, complicada. ¿Eh? Es complicada Pero y no siempre en es... otros países los y no temas de siempre los es partidos, garantista se del tocaron las derecho del internas, elector. como en Perú, Fujimori y todo, y empieza a generarse todo un escenario en donde a partir de esta reforma que queremos cambiar, se fortaleció todo por elección y nada más a la manera que era antes, como tú decías. Bien, nada que quede abierto a la suspicacia, digamos. Esto fortalece a los partidos, Queda abierta la por eso no suspicacia. toca la interna. Yo soy hijo de esta interna. Si yo en el 2004 no me hubiera presentado a la interna de mi partido en el tema de la lista 15, seguramente seguía siendo capaz el 10, el 11 o el 12 de la lista, porque siempre se conformaban casi calcadas. Un día me presenté, gané y me posicioné y después terminé hasta pudiendo llegar a la intendencia. Bien, por aquí. Algo previo y cortito, felicitarlo más por lo que no dijo que por lo que dijo el senador. Yo leí en las últimas horas unas declaraciones suyas respecto a algunas iniciativas de volver a renombrar el aeropuerto de Carrasco como doctor Jorge Valles. Presidente Jorge Valles. Lo felicito y eso sí, por eso sí lo felicito. Por el proyecto tengo cosas para Y felicitarlo. le agrego, algunas felicíteme, Sí. porque sé que usted va a estar también de acuerdo, por el primer SERP del norte, Germán Rama. Está bien, me parece muy bien. Y la verdad que por eso sí lo felicito. Por el proyecto tengo algunos reparos. A mí me parece que el tema de las 2 candidaturas, si bien puede tener fundamento, no condice mucho con la realidad política del país actual y con el tema de la coalición. Y se me ocurre mucho más, y conociendo el paño y conociendo la astucia de quien va a presentar este proyecto, que me parece más a un cebo hacia el Frente Amplio
que hacia un beneficio propio del Partido Colorado. O sea, se me ocurre que el que se puede beneficiar más de eso es el Frente Amplio, pero no importa. Creo que es un cebo para a ver, que... desarrollalo porque además, más, ¿por no qué? se olviden que necesitan 2/3 y el senador es un hombre muy inteligente y tiene que tirar este tipo de proyectos contentando no solo a los de su partido, no solo a los de la coalición, sino también necesita votos de otros lados. Y se me ocurre que el tema de las 2 candidaturas, si a alguien le viene bien, es al Frente Amplio. Pero eso en todo caso no es una elucubración técnica respecto de la labor del constituyente, es una elucubración política. Política. Ahora, me gustaría que se pronuncie sobre ese aspecto. Bueno, sí, pero tengo más. Está de a una, Está, pará, de a sobre eso, concretamente. Creo que acá hubo una reforma que ya tiene 4 elecciones, que tiene 25 años, ganaron los 3 partidos políticos, ganaron los colorados, ganaron los blancos y ganaron el Frente Amplio. Esto necesita, bien como dice Juan, los 2/3, pero se puede mirar desde muchas ópticas. Fue una paliza del Partido Nacional en lo municipal. Creo que nadie pensaba que el Partido Nacional iba a llegar casi a 94, 95 municipios. Digo, lo pueden mirar desde la óptica que lo mira él, desde lo presidencial, pero lo pueden estar mirando desde el norte y desde Artigas, de un escenario mucho más de Gomensor y de Brum municipal y no un contexto de los temas. Yo creo que se necesitan 2/3, creo que todos tenemos que hablar también de algunas cosas que a veces no pueden ser reales y que puede tener también un tema importante. Un voto nacional cuesta cientos y el voto municipal no te lo pago. Digo, tiene miles de escenarios de ingeniería. No nos va a dar para poder atender todos esos... Yo también lo que decía, hay que esas mejorar los aristas. ambientes de los municipios. Los 5 son candidatos a alcalde, se pelearon toda la campaña y después queremos que se junten en una mesa y saquen la localidad adelante. No, ser candidato a alcalde o concejales, no mayorías absolutas a la intendencia. Yo creo que hay varias maneras de generar. Que necesitamos en estos escenarios del Frente Amplio, y sí, que tienen que abrir la reforma y tienen que intentar no generar un contexto. Y sí, pero también a nosotros, Juan, como partido y a varios partidos, este contexto de mejorar nuestra calidad como partido y de candidaturas, programas únicos, improntas distintas, es bueno para la gente, es más libertad. ¿Cuánta gente no votó a Ernesto porque se fue a Cabildo Abierto, se fue a otro partido porque era Ernesto? ¿Cuántos? Tú lo sabes. Bien, pero si yo no voy a la... Si le das 2 opciones en el partido, se van a quedar en tu partido. Digo, y así varias razones. Entonces, yo no puedo mirar el hilo al cual tú me querés llevar. Yo tengo que mirar de que pasaron 25 años, ganaron los 3 partidos, hay que tocar esto, es agotador, es cansador, nos pasamos en campaña y calendario de 1 año para las elecciones y todo aquel que quiera ser candidato sepa que tiene este proceso, esta oportunidad y estas reglas que al final del día le van a dar más libertad a la gente y le va a sacar el agotamiento electoral a la gente. Bien. Bueno, yo creo que en alguna medida me confirmó mis sospechas, a pesar de... No, claro. Te dijo todo lo contrario, pero tú Me dijo seguís todo lo en la contrario, me línea. confirmó mis sospechas. Lo que sí me parece Y eso bien, que te escucho todos los sábados. sí, lo que sí me parece bien, y es insostenible, es que el país se pase 14 meses haciendo política. Hablaba Selva hoy fuera de cámara, gastando fortunas y gastando además energías en tiempos que son de gobierno. Entonces, eso sí lo aplaudo. Lo otro, desde mi humilde óptica, no te lo acompaño. Pero lo de la doble está candidatura. abierta la oportunidad y la posibilidad de que sea una candidatura única. Digo, acá es llegar a los 2/3 y reformar esto. Y llegar a lo básico. Perfecto. Por lo tanto, no me cerraría a de que si no son 2, esto no sale. Digo, Y está resolver abierto. el tema de las alcaldías, ya que estamos, ¿no? Porque vamos a hablar de lo que decía aquel programa cómico, ya que estamos, vamos a hacerlo bien. No hay una cantidad de cosas más para resolver. Por ejemplo, ¿es necesario que el país espere 3 meses y medio para que asuma un presidente y la transición sea tan larga? Tal cual. Tan larga, ni Pero Estados es lo que Unidos. dijo en el Pero arranque. sí, pero arranquemos Es todos juntos el brutal, primero. es brutal. A ver, Después también se da eso de lo nacional, lo departamental, empiezo a especular a quién voto de acuerdo a cómo salió lo nacional. Esto es una república. Yo vivo en Salto, enfrente a Concordia, pero si no viene el canciller hasta Salto, no firmo un acuerdo con Concordia. Digo, todos esos contextos de gobierno, de ida y vuelta, de todo junto, de unificar, de generalizar,
de que no ocupen todos los cargos, de que no me presente a todos. Todas esas cosas también van a ser saludables para la política. ¿Qué piensas tú, Pablo Casas? A mí, en principio, me parece muy bien. Creo que no debe haber nadie aquí en el país que piense que podemos estar, como dice Juan Ramón, 14 meses de elecciones. Porque no es 14 meses de elecciones, porque tenemos el año previo electoral, donde comienzan empieza la interna y a disputarse Campaña, los cargos y campaña, demás. campaña. Después tenemos 14 meses de campaña y después tenemos 3 meses más de post-campaña de lo que dejaron los otros, los que hicimos aquello, en fin. Es un disparate. El Uruguay no se puede dar el lujo de estar... ¿Quién asume acá y quién asume Exacto, allá? 26 meses, 30 meses, ¿verdad?, de campaña. No existe. Agotado. No solo por eso, sino por los costos que le ocasiona el país. Exacto. Agota al elector y los costos que le ocasiona el país. Números por arriba. Estamos hablando de que todo el periodo electoral a la corte electoral le cuesta aproximadamente unos 40 millones de dólares. Es una locura, es un disparate. Hola, voto 50.000 digital, personas dice alguien por trabajando. acá. Desde nuestra casa Pero se claro, gasta ya menos y sea es muy voto- cómodo para la gente. Fíjense, ya no habría más ancianos haciendo cola, por ejemplo. Bueno, sí, eso es una posibilidad, No, pero el lo voto primero que... a ver, digital puede ser, Eran pero los temas presencial. técnicos que planteaba el Claro, tema. claro. Tenemos que empezar por acortar los tiempos. Acá tenemos una Eso es lo institución que es la fundamental. Corte Electoral que es indiscutible y que nos ha representado a todos y que hasta en el 80 le dio una victoria en contra del gobierno y que siempre nadie ha puesto dudas sobre ella. Por lo tanto, creo que esos procesos de esa Corte Electoral y de esa institución que es la Corte Electoral, es la que nos tiene que dar definitivamente la posibilidad de cómo sería el contexto del voto digital y de ese nuevo mecanismo ¿Cómo mejorar? que nos dé las garantías totales y bueno, y que no nos pase nunca de que nadie va a votar y aparecen 8 millones de votos como parece a Maduro en Venezuela, que no nos pasen esas cosas jamás, ¿no? Bueno, Digo, es un proyecto que lógicamente está abierto a cambio. por eso digo, me Claro. parece que la Corte es la que nos tiene que dar y los equipos de la Corte Electoral que están representados todos los partidos políticos es la que nos tiene que capaz de decir hay VAR o no hay VAR, Bien, algo así. o sea, usted puso el tema sobre la mesa. Yo, Bien. la ingeniería política, el tema de la gente y algo que en realidad me parece que si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer. Aguanto y resisto de que estaría fuera de tiempo y forma por la pandemia, pero sí es real que esto se va a venir, que va a haber elecciones y que si no cambiamos ahora el sistema y las reglas, no lo vamos a hacer en ningún otro momento. Nunca va a ser el Nunca tiempo va a para ser el una reforma momento, que no me exacto. conviene. No, pero la Exacto. reforma, Para algo que no quiero Este es el tocar. momento. Exacto. las reformas electorales tenés que hacerlas en este momento. Porque Senador. después empiezan intereses políticos y momento. empiezan a Porque- tallar otros Y inquietudes. este año se van a empezar a proclamar candidatos. Claro. Porque hoy todo el mundo, nosotros, como dice Juan, podemos estar viendo quién perfila, quién no, quién va a ser, quién no. Pero después arreglar esto con nombres es un tema realmente Este es el momento. complicado. Muy bien. Sin duda. Senador Coutinho, muchísimas No, gracias, gracias por la por invitación. habernos acompañado, de Muchas verdad. gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por estar del otro lado. Será hasta mañana. Que tengan buena tarde. Para que no tengas que elegir entre el olvido